Y Dania, buenas tardes. Un comentario inicial antes de que me digas cualquier cosa. Yo creo que eso no fue un dispositivo cívico-militar, no fue una operación policial, fue un acto de cobardía. Las manifestaciones no se reprimen de esa manera. En ninguna democracia liberal que se repute de decente hace ese tipo de actuaciones. Los actos de cobardía de Miraflores reflejan no solamente el talante del inquilino de ese lugar, sino particularmente el perfil con base en el cual ha gobernado en los últimos años. Ahora, sobre todo porque la comunidad internacional había hecho un llamado a Nicolás Maduro y sin embargo creo que fue un llamado que no fue atendido de ninguna manera. Y Dani, yo creo que la comunidad internacional, particularmente los jefes de gobierno y de Estado en América Latina, se han equivocado de manera injustificable al pretender que con simples llamados a la cordura, a la moderación, de manera particular a evitar cualquier movimiento que pueda ser considerado como la militarización de la vida en sociedad civil, sea una de las constantes al momento de manejar una operación en donde lo único que importa es la vida y la integridad de quienes protestan de manera pacífica. Con llamados no lo vamos a solucionar. Necesitamos otro tipo de compromisos. Esos llamados a veces son como, en cierta medida, excúseme el término que voy a usar, lavarse la mano. Yo dije que le bajaran, advertí que era peligroso, pero eso no sirve para nada frente a un dictador. Jairo, además de la militarización, vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido este día. Además de la militarización, los llamados colectivos, los que salen en moto y se ven cada vez que la oposición convoca una concentración, hicieron presencia en la calle. Desde media mañana los podíamos ver. Y en un primer incidente ocurrido en un sector de la capital de Venezuela, en San Bernardino, se hirió a un joven llamado Carlos Moreno, quien fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas. Enrique Capriles declaraba fuertemente cuando salió a participar de la concentración del día de hoy. Quiero compartir con ustedes lo que fueron las primeras declaraciones del gobernador del estado Miranda, porque tocó varios tópicos. Reiterar que sepa el mundo por qué nos estamos movilizando hoy en toda Venezuela. Es contra el golpe de Estado, es a favor de unas elecciones libres y democráticas a las cuales tenemos derecho todos los venezolanos, así lo establece nuestra Constitución. Nos robaron el revocatorio. El mes de diciembre del año pasado tenían que haberse hecho las elecciones de gobernadores, no se han hecho, no tienen fecha, tampoco las de alcalde y tampoco las presidenciales. Esa es una de nuestras peticiones fundamentales de que los venezolanos queremos votar, queremos elecciones libres y democráticas. Más tarde, y cuando ya se habían confirmado la muerte de este muchacho, su hermano habló. En esa concentración donde le fue perpetrado el disparo, llegaron unos sujetos de una moto, el cual se bajó el parrillero de la moto y estaba escondido detrás de un contenedor de basura, el cual lanzó varios disparos a la intemperie y al momento de que las personas corrieron, no tuvo esa velocidad para correr y el disparo se lo pegaron en la parte de la cabeza a nivel grande. Él se dirigía a jugar fútbol, creo que queda claro que mi hermano no era ningún protestante, no está en ninguna marcha, puesto que en su casa se le han enseñado valores, se le ha inculcado a ser una persona, un ciudadano honesto y era una persona debidamente respetuosa. Para también aclarar que no tenía 19 años, como dicen, tenía 17 años, iba a cumplir este sábado 18 años. Esto parece ser, Jairo, que falleció otra muchacha en el estado Táchira. 23 años. En estas cosas quiero moverme cuando las tenga absolutamente confirmadas, aunque ya está en redes y precisamente se da la edad y se da el nombre. Pero viene con un ingrediente más, es decir, ya hay pérdida de vidas también. Claro. Y Dania, en estos momentos creo que no solamente para la administración Maduro, sino para toda esa nomenclatura que siga a rajatabla las decisiones que se adoptan ahí y muchas otras que no se adoptan, sino que simplemente hace parte del descontrol propio, de la incapacidad de administrar bien a un Estado. La vida y la integridad de los ciudadanos no tiene importancia. La vida en estos momentos en Venezuela no tiene valor, no es sagrada, no es relevante y no lo es por un motivo muy sencillo, de manera especial porque para la administración de Miraflores lo importante es mantenerse en el poder
para estar en el poder, para evitar que algún día lo sienten ante la justicia y de manera particular para que no sean juzgados y de manera pública todos los actos que han cometido en los últimos años, no solamente desde el punto de vista de un gobierno autoritario, sino particularmente por un gobierno que toma decisiones idóneas para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Jairo, la cobertura, por supuesto, en el día de hoy fue una cobertura complicada. La marcha comenzó, como lo decíamos al comienzo, como una fiesta ciudadana, terminó en una brutal represión. Todos nuestros periodistas han estado en la calle, una de ellas, Daniela Zambrano, estuvo presente en un sector en el que comenzó a caer las bombas lacrimógenas que lanzaban los cuerpos de seguridad. Vimos a Daniela con la máscara que cargaba. Esto es parte de lo que fue esto, aunque no estoy viendo a Daniela. 24. Daniela la tengo en el estudio y quiero hablar con ella, pero están las imágenes donde se ve a Daniela cubriendo lo que fue el momento en que comenzaron a lanzar las bombas lacrimógenas. Y quería conversar con Daniela, que está en nuestros estudios ahora, porque quiero simplemente que nos cuente y nos narre cómo, de ser una marcha pacífica, comenzó esta represión. ¿Qué hizo la gente que estaba allí, además anclada en la autopista porque se le cerró el paso para continuar hacia el centro de la ciudad? ¿Qué hicieron? Que la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad comenzaron a gasear a la gente. Daniela. Hola, Dania, buenas tardes, 5:14 de la tarde en Caracas. Lo que ha sucedido en las últimas manifestaciones se repite el día de hoy. Cuando los ciudadanos llegan a la autopista y se topan con ese piquete de la Guardia Nacional Bolivariana, están las tanquetas y la especie de pared blanca que ellos colocan ahora para bloquear totalmente el paso. Comienza la represión cuando llegan los manifestantes e intentan continuar para avanzar y sobrepasar ese piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. En esta oportunidad casi no hubo tiempo para que los manifestantes se acercaran a este piquete de la Guardia Nacional Bolivariana porque de una vez llovían los gases lacrimógenos, no solo en la parte baja de la autopista Francisco Fajardo a la altura de Bellomonte, también en el elevado. Nosotros en principio nos encontrábamos en la parte de abajo y desde ahí ya veíamos cómo los manifestantes eran reprimidos y cómo también lanzaban bombas lacrimógenas hacia la avenida principal de Bellomonte, hacia los edificios residenciales, y allí los ciudadanos lo que hacían era tomarla y lanzarlas al río de Guaire para intentar disipar el efecto de estos gases que puedo decir son mucho más potentes que en años anteriores. Yo tenía una máscara, tú lo comentabas, en algún momento me estaba sofocando, decidí quitármela cuando pensé que ya todo estaba calmado y cuando los ciudadanos comenzaron a replegarse, tanto en la parte superior donde yo me encontraba como en la parte inferior. Los ciudadanos empiezan a replegarse y a retroceder porque las tanquetas empiezan a avanzar, la gente comienza a tener miedo y comienzan a pedir que por favor avancen sin correr. Había miles de ciudadanos, puedo decir, porque no solo recorrí la parte de Bellomonte, estuve más temprano en la Avenida Libertador, estuve en Altamira, estuve allí en Bellomonte y eran cientos los ciudadanos que se encontraban allí. Cuando ellos empiezan a retroceder, empieza a avanzar estas tanquetas, pero de una vez accionando las bombas lacrimógenas y lanzándolas por arriba, por debajo, por los lados, y la gente se comienza a asfixiar. En ese momento yo no tenía la máscara, pude sentir el efecto que produce estos gases, prácticamente no puedes ver, sientes que te vas a desmayar, no puedes respirar. Yo sé como periodista lo que tengo que hacer cuando cae una bomba lacrimógena, pero en ese momento, entre tantos ciudadanos, era un embudo que intentaba avanzar, ni siquiera había espacio para que salieran los motos, pues no hay recomendación que valga. Vi ciudadanos incluso arrojarse al río Guaire de la desesperación que tenían al no poder avanzar y al voltear y ver que lo que tenían eran decenas de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, todos cubiertos, avanzando en marcha, disparando bombas lacrimógenas. Entiendo que también hubo perdigones y los ciudadanos respondían lanzando piedras en algunos momentos. Piedras volaban por todos lados y pude reportar a un ciudadano que recibió un objeto contundente en la cara, su cara estaba bañada en sangre. En ese momento los ciudadanos abrieron el paso para que una moto lo auxiliara y lo llevara al hospital. Desconozco en este momento cómo estaría ese manifestante, ni siquiera tuvo aliento para decirme su nombre, pero sí tuvo una herida grave en la cabeza, un objeto contundente o quizás una propia bomba lacrimógena de las que caían que le pudo haber roto la cabeza. ¿Qué sentían los ciudadanos en ese momento? Indignación, desesperación, porque incluso, Idania, llegué a ver
a pocos metros de estas tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana, una señora en silla de ruedas, la llevaba, asumo yo, uno de sus familiares y estaba tragando gas. Y yo gritaba, Dios mío, está esta señora en silla de ruedas, eso no importaba, había gente mayor e igualito, ya la gente se estaba retirando, alzaba las manos, cantaba el himno nacional, gritaba por favor no los repriman y la Guardia Nacional seguía accionando las bombas lacrimógenas. Por una Venezuela libre, donde tengamos derecho, tengamos trabajo, tengamos comida, tengamos medicina, tengamos todos nuestros seres aquí otra vez. No, el país que siempre tuvimos y queremos volver a tener. Participando por el país, por mis hijos que se me fueron del país, porque quiero una mejor Venezuela. Quiero un país libre, donde no estemos divididos. Por eso estoy participando. Si esta es una manifestación que no era pacífica, ¿por qué ellos salieron también a manifestar? Cada vez que la oposición convoca una marcha, ellos convocan una contramarcha. Nosotros queremos democracia. Prácticamente nos tienen secuestrados todos los poderes, ¿verdad? Entonces piensan que el pueblo estamos dormidos, eso es mentira, estamos en la calle, estamos despiertos. Mire, participo hoy, mañana y siempre para que Maduro renuncie, se vaya, para que todos los colectivos desaparezcan, para que aparezca la medicina. Y nací en Colombia, Maduro, soy colombiana, no te tengo miedo. Esos eran algunos de los testimonios de los ciudadanos que entrevistamos más temprano en los puntos de concentración. Recordamos que eran 26 para intentar llegar a la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas y ellos respondían a la pregunta de por qué continúan manifestando, por qué, pese a que ya saben de antemano que esa manifestación puede ser reprimida de una forma desmedida por los cuerpos de seguridad, no les da miedo y continúan. Bueno, la respuesta precisamente la que ustedes escuchaban, porque miedo les da que los asalten en algún lugar y perder la vida, miedo les da que sus hijos no puedan tener futuro en este país, miedo les da vivir en dictadura y por eso siguen protestando. La petición era elecciones para un cambio de gobierno y por supuesto lo que decía la oposición, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional. Y Daniela, una pregunta antes de despedirte. Hemos estado 2 semanas en una manifestación tras otra. Hemos visto la represión en todas ellas, pero tú has estado cubriendo igual la presencia de la oposición en las calles de Venezuela. Esta de hoy fue particularmente agresiva, es decir, va increciendo la represión. 24. Totalmente, Idania. Me sorprendió incluso cuando te comentaba, la gente ya se estaba retirando. Por lo general, siempre hay un grupo de jóvenes que queda al frente de la manifestación, son los que agarran las bombas lacrimógenas, se las devuelven a los guardas, lanzan piedras, intentan defenderse. Pero el grueso de los ciudadanos, una vez que empieza esta arremetida, ya comienza a retirarse. En esta oportunidad, ese grueso de ciudadanos y estos jóvenes que también se estaban retirando, sufrieron igualmente la represión de la Guardia Nacional Bolivariana porque a ellos no les importó que la gente iba caminando poco a poco por el embudo que se formó de espalda incluso a la tanqueta y la tanqueta avanzaba. Ellos se estaban moviendo en vehículos, la gente estaba caminando, obviamente ellos tenían mucho más ventaja y allí no dejaban de lanzar gas tras otro. Como te dije, en algún momento no tuve máscara y sentí mucho más efecto de lo que he sentido en años anteriores porque esto lleva años, las manifestaciones en Venezuela y particularmente puedo decir que la única en las últimas semanas desde que la oposición convocó nuevamente las calles por esas sentencias de la Sala Constitucional en la cual no hubo represión fue la que se realizó en el oeste de Caracas el pasado jueves. ¿Y por qué no hubo represión? Lo destacaban los dirigentes de la oposición. Porque en esa manifestación no hubo piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana, no hubo piquetes de la Policía Nacional Bolivariana. La oposición pudo recorrer la avenida Paz del Paraíso, pasar por la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, pasar por el Helicoide, por la avenida Victoria, llegar a la iglesia San Pedro y apenas había unos 10 o 15 funcionarios custodiando la manifestación, me consta, pero no estaban los piquetes que le impedían el paso. ¿Qué dice la oposición? Si los dejan llegar a donde quieren manifestar porque son las instituciones públicas, no va a haber violencia porque ellos van a lograr su cometido. En el momento en que se les cierra el paso, los ánimos se caldean, la gente intenta sobrepasar por la desesperación de que nunca los dejen llegar y allí es cuando se desata la violencia, comienza la represión y todo esto que ustedes vieron en las imágenes hace algunos minutos. Gracias, Daniela, gracias por
la síntesis y por compartir además lo que fue el estar allí y lo que hemos podido ver en las imágenes. Gracias y por supuesto todo este material que Daniela ha estado trabajando en el día, en nuestros informativos a las 7 de la noche hora Quito y 8 de la noche hora Venezuela y Costa Este. Gracias Daniela, buena tarde para ti. Buenas tardes, Diana. Jairo, la represión va increciendo. Así es, pero también va disminuyendo por completo el miedo. Y Daniela, la frase de esta señora que dice que es colombiana y se dirige directamente a Maduro diciéndole, no te tengo miedo, aquí estoy, quiero el país que teníamos antes. Claro que sí, Dania, la represión sube, pero sube por la cobardía de Miraflores, pero también disminuye el miedo. En esas variables siempre va a ganar la sociedad, porque entre menos miedo, mayor capacidad para enfrentar el terror que representa a Maduro y toda su administración militar. La dirigencia opositora publicó en sus redes sociales el momento en que la Guardia Nacional comenzaba a disparar las bombas lacrimógenas. Cada uno de ellos fue colocando lo que ocurría en el sector donde se encontraba. Quiero hacer un recorrido por varios de ellos y quiero comenzar con Lilian Tintori, que mostraba esto a través de su cuenta en Twitter. Está caliente. No. Mataron para el edificio, vale, le dispararon al edificio. Le dispararon al edificio. Cuidado. La Guardia Nacional dispara y se preparó lista fuego y disparan contra nosotros. Disparan, mira, a los edificios. Le están disparando a los edificios. Disparar una bomba de María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, también fue víctima de las bombas lacrimógenas. La Guardia Nacional le disparó una bomba lacrimógena a María Corina en la espalda. Aquí tenemos las pruebas. A Fabio Valentini, nuestro coordinador de universidades. En la cabeza, dinero en la cabeza. Dinero en la cabeza. Y viene todavía detrás, no conforme con que nos persiguen también. Arremeten contra todos nosotros, aquí estamos. Otro de los dirigentes de la oposición venezolana, el alcalde David Smolaski, conversábamos con él el día de ayer, denunció que la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana obligó a los manifestantes a tratar de escapar del efecto de las bombas lacrimógenas a través del río Guaire. Esto decía. Aquí estamos. Vean esto. El río Guaire. La gente cruzando. Aquí estamos resistiendo. Gases lacrimógenos. Violando el artículo 68 de la Constitución. Utilizando gases tóxicos y armas de fuego como el municipio Libertador. Altura de la autopista Francisco Fajardo de Recreo. Finalmente, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, también publicó en sus cuentas el momento en que, ya lo van a ver, visiblemente afectado por los gases.
El efecto de las bombas lacrimógenas es algo absolutamente desagradable. Yo lo he podido sentir cuando he tenido que cubrir este tipo de cosas en la calle. Uno puede sentir que se asfixia, que te falta el aire, que es realmente desesperante la sensación, porque además uno cree que va a asfixiarse. Así es, Idania, y la idea de los gases lacrimógenos es precisamente eso, afectar por completo la voluntad y de manera especial la capacidad que tiene el cuerpo humano para avanzar en este tipo de actividades. Las bombas lacrimógenas además pueden tener un efecto severo desde el punto de vista biológico en el ser humano. El tema delicado aquí es que se están utilizando, como tuvimos la oportunidad de cubrir hace 2 semanas, Idania, bombas lacrimógenas o gases lacrimógenos que ya tienen fecha de vencimiento, y todo indica, por lo que nos contó Daniela desde Caracas, que se está usando un voltaje o una capacidad superior a la que habitualmente se debe utilizar en este tipo de actividades.